Hola, buenas tardes, buenos días. Ya estamos otra vez aquí. Ya veo que os vais conectando poco a poco. Hoy hemos empezado esta entrevista con Fernando Bacha, el que tenemos hoy aquí hoy a las 6 de la tarde, hora española. Lo hacemos desde el usuario de NutriNews Revista. Hemos tenido las últimas semanas a profesionales como Víctor Rodríguez de Copasa, es decir, un gerente de una cooperativa, un fabricante de piensos. Hemos tenido a CESFAC, hemos tenido a diferentes profesionales de la industria, de la alimentación animal, y hoy vamos a un formulador, nutricionista, un poquito como Gonzalo González Mateos también, que está el día a día haciendo fórmulas y trabajando para diferentes clientes, ¿no? en España, sobre todo. Trabajan básicamente en rumiantes, pero también hace formulación para avicultura y para porcinos, o sea, monogástricos y rumiantes, o sea, que tiene una visión bastante amplia. Hoy ya somos unos 4 aquí conectados. Os voy a pasar a presentar el currículum y el trabajo que ha hecho Fernando Bacha antes de invitarlo a entrar con nosotros aquí. Entonces, Fernando Bacha Paz es un apellido. Él es mexicano, os vais a dar cuenta enseguida, cuando entre, que no lo conozca, cuando entre y lo oigáis hablar, os dais cuenta que es mexicano, tiene el acento típico mexicano. Estudió allí, es médico veterinario, zootecnista por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. La UNAM, los que trabajamos en este sector y trabajamos mucho con América Latina, la UNAM es casi como Dios allí, o sea, cualquier médico veterinario tiene el título por la UNAM en México. Él se doctoró en España en Ciencias Biológicas, especialidad en Nutrición Animal, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos en la Politécnica de Madrid, en el 90, si no recuerdo mal, en el 90. Además ha hecho intercambios académicos con Estados Unidos, mexicanos y España, por la Dirección General de Relaciones Culturales en el 87, y ya cuando acabó estos intercambios tuvo una beca de formación de personal investigador dentro de la Comisión Asesora para la Investigación Científica y Técnica, lo que en la sigla en su momento le llamaban la CAICIT. No estuvo 3 años, del 87 al 90, y ya en el 91 entró como director técnico de NACOP. Ahora le preguntaremos exactamente qué es NACOP, y él está en Madrid, situado, y desde el 91, o sea, lleva 30 años ya, si no resto mal, casi 30 años ya trabajando como director técnico de NACOP, o sea, como formulador y de dietas, de alimentos y piensos. Y a partir del 2000, que se fusionaron Copiensos y NACOP, pues el director técnico de ambas. También hay un tema importante aquí, que para nosotros es muy importante también, aparte de su trabajo, que es lo que le gusta y donde él se gana la vida día a día, y además muy bien, o sea, en el sentido que le lleva 30 años en la empresa, y como formulador, y la verdad que es una persona muy reconocida en España. Desde el 2016 aceptó por parte nuestra ser el director técnico de la revista de NutriNews, en la sección de rumiantes. Entonces, o sea, todo lo que veis en nuestra revista de NutriNews pasa por su visto bueno, su autorización, su revisión, y además es un director técnico muy activo. Además nos acompaña en los NutriForum que hacemos en Lleida, también nos acompaña al Latin American Poultry Nutrition Congress en Miami, hemos hecho, o sea, que es una persona que se ha vinculado mucho a los congresos, y a los nuestros, como no, pues también para encima. Bueno, para que después de este rollo que os he metido, muy largo, sí, como siempre, voy a intentar localizarlo después de todos que estéis aquí, y voy a invitarlo a participar. Ahora, ¿Qué tal, Fernando? buenas tardes. Buenas tardes. Ya te envían corazoncitos, ¿eh? Ya te envían corazoncitos. Ya los veo de muchos colorcitos, además queda muy bonito. He dicho que digamos... no sé si se me oye bien. ¿Tú me oyes bien cuando hablo yo? Yo te oigo bien. Vale, normalmente pongo micros y no me los he puesto. Bueno, he dicho que se te iba a reconocer que era mexicano por el acento. No creo que me haya equivocado. No, no. Nací en México hace ya unos 14 o 15 años, y Está bien.
en la Ciudad de México, cuando todavía se llamaba Distrito Federal. En la avenida hay alguien de México en la avenida División del Norte. Pues en 14, 15 años te ha dado tiempo a hacer muchas cosas, ¿eh? Sí, Universidad, sí. doctorado y trabajar 30 en la COP, no está mal, ¿eh? Sí, sí. Bueno, hemos dicho que, bueno, tu principal actividad, claro, evidentemente es tu trabajo en NACOP, que es lo que te dedicas. Explícanos un poquito qué es NACOP y a qué te dedicas dentro y qué es lo que haces. Bueno, NACOP es una empresa que fue parte hasta el año 91, fue parte de la Unión de Cooperativas Españolas, fue parte de la Cooperativa Nacional Agraria, parte del Sindicato Vertical. Cuando todo esto desaparece en el año 85, NACOP se queda siendo parte de una empresa que pertenecía a ellos mismos, a la Cooperativa Nacional, que era Suministros Cooperativos, que englobaba parte de fitosanitarios, parte de agronomía y la parte de ganaderas que éramos nosotros. En el año 91 se decide por parte del fundador de la empresa, Miguel Ángel Sombrero, se decide hacer una empresa nueva y pues empezar la aventura. La aventura, pues eso, empezó hace 30 años. Es una empresa que siempre ha tenido por su pasado una relación muy estrecha con las cooperativas. En general, la mayoría digamos, casi el 90% de los clientes que tenemos son cooperativistas, son cooperativas. Y, Nosotros tenemos tres áreas, disculpa Luis, tenemos tres áreas de trabajo, básicamente. Una es que es digamos, la más grande, que es la gestión de compra y comercialización de materias primas para alimentación animal, que me refiero a materias primas, pues me refiero a todas las materias primas que aquí en España las traen los importadores. Bien harina de soja, maíz, todos los derivados del maíz, en general los subproductos proteicos. Por otro lado está la parte de fabricación de correctores, que esta parte se creció mucho cuando en el año 2000 se juntaron las dos empresas. Se juntó NACOP con una cooperativa que existía en ese momento que se llama Copiensos, y actualmente la empresa se llama Copiensos Nutrición Animal. Ha dejado de ser cooperativa, se ha convertido en sociedad anónima, pero al fin y al cabo, pues como las dos empresas tenemos un origen cooperativista, pues la mayoría de los clientes son cooperativos. Esta sección se dedica a la fabricación de premix vitamínico mineral, prácticamente para todas las especies. Excepto Petrus, nosotros hacemos prácticamente de todo. Bueno, acuacultura tampoco. vale. Me habías dicho tres cosas, me has dicho dos. Y somos los... sí, Estaba atento, estaba atento, ¿eh? y somos los importadores desde hace ya muchos años también de un lactorreemplazante, de una leche martirizada para terneros, de la empresa Sloten. Es una empresa holandesa que actualmente es del grupo Nutreco, pero con el cual mantenemos muy buena relación. Es un poco increíble que teniendo Nutreco una estructura tan grande como Trau en España, hayamos podido llegar a un acuerdo bueno, pero tenemos un acuerdo muy bueno de trabajo y confraternizamos bastante, incluso los técnicos. La verdad es que se está haciendo todo en esa área bastante bien. Es una área pequeña, por eso la había yo dejado hasta el final y por eso prácticamente hasta me había olvidado de ella. Bueno, está bien. Entonces, bueno, ya estamos un poquito situados. Vosotros trabajáis en España, básicamente, ¿no? Imagino. Únicamente, Únicamente en España. únicamente, únicamente. Vale. Para que te hagas una idea, si transformamos la cantidad de corrector que hacemos a pienso, más o menos representamos el 5% de la producción nacional. Vale. ¿Dentro de vuestra actividad trabajáis todas las especies o qué porcentaje de especies trabajáis?
Mira, aquí nos podríamos apuntar unas medallas, como dice el mago este catalán, nos podríamos poner unas medallas, pero la verdad es que ha sido sin querer, ha sido por una cuestión del mercado. Trabaja prácticamente el 33% de lo que hacemos es avicultura, ahora es avicultura, porque uno de nuestros socios ha crecido muchísimo en el mercado, se ha convertido, pues quizá ahora mismo en el mayor productor de pollos de España, y entonces eso ha hecho que la producción de corrector de pollos dentro de nuestra empresa haya crecido mucho. Pero el 30, te digo, el 30% de lo que hacemos. Luego el otro 30% es vacuno y el otro 30% es porcino. Lo que no hacemos mucho es porcino. No representa para nosotros una cantidad como es habitual en los comercializadores de premix en España. Porque en España, con diferencia, el porcino es lo más importante que hay. Sí, es como el rey, ¿no? El que lleva la corona. El que lleva la voz, el que lleva la dirección y el que tiene el mayor peso. Prácticamente, yo creo que actualmente yo creo que será más de la mitad de la producción de pienso de España será de porcino. Sí, yo en los informes que veo, que hay algunas empresas que hacen informes de fabricación de piensos o alimentos en el mundo, siempre España está muy arriba. Y siempre he entendido, se nos da a entender que es debido al porcino, ¿no? Sí, básicamente sí. Sí, más que nada es por la cuestión de la exportación. España ha tenido un éxito, realmente es hasta curioso, ha tenido un éxito grande en la exportación de porcino. La industria porcina en España es muy eficiente. Yo creo que más por su figura económica que realmente por las cuestiones más técnicas y de producción, ¿no? Ha hecho el concepto de integración se ha llevado muy bien en España y se ha hecho muy fuerte España por eso. Sí. También imagino que es un tema de costes. Yo, con los informes que veo del Rabobank, cuando hacen su estructura de costes en Alemania, Francia, al final España sale bien parada relativamente y eso nos permite exportar dentro de la Europea. Yo creo que es un poco entre la relación que hay entre el precio de la mano de obra y te digo, lo eficaz que se ha sido en el manejo de los grandes números, porque las empresas españolas productoras de cerdo han crecido mucho y se han hecho grandes integradoras, ¿no? Entonces, como el concepto de verticalidad te da un rendimiento económico bastante bueno, pues las empresas han ganado dinero. No es, socialmente no es lo ideal, pero a nivel económico sí. Sí, aquí veo ya también hay muchos latinos conectados, se conectan, mira, el último conectado es Mauricio Vera, este señor lo conozco en concreto, que es colombiano, y sí que es verdad que aquí en España cada vez se tiende más a la integración. Igual que en la agricultura está completamente en pollos, en broiler está completamente integrado, en porcinos se está tendiendo completamente a la integración. Sí. Que no está... Hay otros países que está más atomizado, hay más mercado libre, pero aquí está cada vez más. Sí. Además, hace poco hemos conocido que hay una integradora que ha comprado también una parte de pollos, además están como haciendo grupos de pollos y de cerdos. Sí, el mercado de cerdos ganó muchísimo dinero en los últimos 2 años y parte del dinero que están haciendo me supongo que lo están convirtiendo en negocio, como es lógico de pensar además. Entonces, hemos hablado un poquito de exportaciones. Yo tenía una pregunta por aquí. Hemos hecho algunas entrevistas a profesionales del sector, tanto en España como en América Latina. En Argentina nos decían, tenemos un representante de los productores de huevos de allí que habían tenido problemas con la importación, sobre todo de aminoácidos, algunos aditivos que vienen sobre todo de España y de China. Aquí en España nos hemos visto afectados de alguna manera con este problema que tenemos sanitario ahora, con las importaciones de aditivos, aminoácidos de parte de China, que es una parte donde vienen estos. Y el tema del precio. Si ha cambiado mucho aquí, se les han aprovechado las empresas para subir el precio. Sí. Lo que sí ha pasado es que ha habido muchos vaivenes de precios en un día. En un día, 2, hay muchos vaivenes, sube, baja, vuelve a subir muchísimo.
realmente acopio de tanto de vitaminas, que es un poco lo que define el precio de los premix, de vitaminas realmente no ha habido escasez. Sí que la hubo, como la hubo hace un par de años, un par o tres de años, cuando el problema de la vitamina A, que se unió también la vitamina E, yo creo que no tanto como problema, pero sí que ahí hubo un problema de desabastecimiento fuerte. Por ahora, el sector se ha mantenido, el acopio de aditivos ha estado más o menos bien. En cuanto a los aminoácidos, sí que hay una tendencia clara al alza. Eso sí que hay una tendencia clara de que está subiendo. Yo me supongo que también en un principio hubo una demanda muy fuerte de producto, se subió mucho de producción, luego bajó un poco y ahora se ha estabilizado a los niveles que yo creo que más o menos va a quedar. Aprovecho, ya somos 60 conectados, aprovecho para decir que esta entrevista se está grabando y se colgará en YouTube. A los que estéis aquí, que lo podéis ver después en diferido. Pero la ventaja que tiene ahora en directo en Instagram es que te pueden preguntar, te pueden saludar, te pueden hasta criticar si quieren. Y a mí también, sí. Sobre todo a mí. No, está bien. Aquí ya te están saludando de Adinatur, te están saludando aquí. Ya, vía Instagram. Bueno, el tema es, claro, si hay una tendencia al alza de algunos aminoácidos, ¿no corre el riesgo esto de que se utilicen productos sustitutivos o complementarios que, no sé, levaduras o productos que tienen mucho concentración de soja o productos sustitutivos de los aminoácidos? Sí que hay bueno, existe la posibilidad, por ejemplo, hay dentro de la legislación europea, tienes que tener muy claro, está muy legislado todos los conceptos, ¿no? Entonces, hay una serie de productos que se venden como materias primas, que son subproductos de la industria de la levadura, de la fabricación de cosas con la levadura. Esta parte de la industria genera unos subproductos con un contenido en proteína muy alto. Hay algunos que se venden como actividad enzimática, que tienen actividad enzimática y realmente la tienen. Son subproductos que se venden con actividad, que tienen un componente en aminoácidos bastante grande. Esto se podría usar en algún momento como aporte de aminoácidos en las dietas. Pero también es cierto que al no venderse como tal, como subproductos, como aminoácidos purificados, realmente el contenido no en todos los lotes es exactamente igual. Habría que tener cuidado de utilizarlos como algo para lo que no están pensados. Vale. Pero sí que se pueden utilizar, ¿eh? Sí que se pueden utilizar. Vale. Has más o menos introducido el tema ya con el tema de que somos muy dependientes, sobre todo de soja. Y siempre lo que hemos oído en las últimas entrevistas, que somos 100% dependientes de soja. No solo España, sino creo que casi toda la Unión Europea. Toda la Unión Europea. Hay una pequeña zona en Francia donde se produce, pero muy puntual, muy anecdótico. Es para hacer, no serviría para nada, ¿no? Realmente el problema que tiene Europa, y sobre todo desde la prohibición de la utilización de las harinas de carne cuando lo de las vacas locas, el problema que tiene España es precisamente la proteína, la parte proteica de los piensos, ¿no? En general, la parte de los cereales está bastante, pues relativamente bien cubierta, pero en proteico sí que dependemos muchísimo de los países, tanto de Estados Unidos como de los países de Argentina y Brasil. Si en algún momento estos países tuvieran algún problema de salida de producto y los puertos no pudieran darle salida a los productos que ellos tienen, sí que se generaría, qué palabra más complicada, se generaría un problema pues más o menos grave en la elaboración de piensos. ¿Cuánto tiempo puede durar una crisis como la que tenemos ahora con el confinamiento, sobre todo en Estados Unidos y en países de ese tipo, para que tengamos realmente un problema? El problema es que Estados Unidos
yo creo que dentro de del manejo que está haciendo del problema del coronavirus, de la pandemia, está teniendo muchos vaivenes, tiene muchas opiniones encontradas, parece que no han encontrado una solución más o menos consensuada. Entonces, el problema es que en un momento dado decidan cerrar los puertos y decidan cerrar las actividades económicas, con lo cual sí que generaría un desabastecimiento grave. Eso sí sería problemático, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, la traída de maíz, pues al fin y al cabo, ya durante muchísimos años se ha sustituido por cebada o trigo en las formulaciones a nivel europeo. No, tampoco actualmente se está haciendo, o sea que tampoco sería un problema. Pero el problema de la soja, el problema del pienso, el problema de la proteína sí sería un problema real. O sea, causaría un problema real de incluso tener que en un momento dado hacer reformular todos los piensos y empezar a calcular las cosas de otra manera. Vale, yo te voy a poner, mientras hablaba, estaba pensando, no es hablando de Estados Unidos y todas estas importaciones, que yo me estaba imaginando un escenario. Ahora, nosotros decimos, estamos pensando, la población mundial crece y cada año crece. Dentro de hasta hace relativamente pocos años, quien comía mucha carne y carne cara como el vacuno eran los europeos y los norteamericanos, no los chinos, ni el sudeste asiático, ni los africanos. Claro, el nivel de vida va creciendo en estos países y somos cada vez más. Y claro, China y estos países que van a tener consumidores de carne muy importantes en un futuro, van a querer, o se pueden tener interés en acumular estas importaciones. O para, no estamos en peligro ahí dependiendo tanto de la soja. No podríamos en España crear, perdón, en España, en la Unión Europea, crear un proyecto para cultivar soja aquí y no ser tan dependiente al 100% de fuera. Sí. Incluso los hay. Las subvenciones, por ejemplo, hay bastantes subvenciones a todas las proteaginosas. La colza, últimamente la colza ha tenido más o menos éxito, tanto aquí a nivel español como en Francia. En Francia sí que ha tenido mucho más éxito. Prácticamente toda la colza se utiliza para la elaboración de biocombustible, de etanol, y el subproducto sí se utiliza en la alimentación animal. Una de las preguntas que ponen escritas es que se debería de hacer, sí, durante mucho tiempo el cultivo alternativo era el girasol y parecía que de alguna manera podría llegar a ser un sustitutivo, por lo menos una parte complementaria, sino un sustitutivo de la soja. Pero yo en esta, permíteme contestar como nutrólogo, el éxito maravilloso que tiene la soja no es su porción proteica. El éxito que tiene maravilloso la soja es que tiene un contenido energético bastante alto, mucho más alto que el resto de las oleaginosas y de las proteaginosas. Con lo cual, siempre al final, cuando tú quieres hacer un pienso a mínimo coste, te entra mucho mejor la soja, no tanto que también por la parte proteica, sino por el contenido energético que tiene la soja, en comparación con el resto de los productos. Pero sí, definitivamente sí que debería de hacer algo la Unión Europea para evitar esa dependencia tan grande que hay, sobre todo de la soja. Sí. Es que es total, es que no es que sea un poco, es que es total. Es total. Y claro, corrígeme si no me equivoco, pero España y Francia son grandes productores de cereales, de extensivos, dentro de la Unión Europea. Y sobre todo Francia, yo por lo que he visto, también por la parte personal que me toca, por parte de familia, yo he visto a los productores de cereales y leguminosas en Francia están todos cooperativizados. La maldita palabra, cooperativizados. Exactamente. Y mucha parte, bueno, mi suegro en concreto, mi suegro se dedica a producir eso, se dedica a producir mucha colza y girasol y va todo para biodiesel. O sea, y no va para alimentación animal, ¿no? Tiene una fábrica de biodiesel y lo utilizan para eso. Sí, lo que pasa es que luego
del biodiesel, lo que se queda, la torta que se queda, sí se utiliza en alimentación animal. Y la torta que sale de la fabricación de biodiesel es una torta con un contenido graso bastante alto. Es una torta bastante buena, pero bastante. Yo creo que la torta de colza, y me refiero a la torta, no a la harina, perdona que haga la distinción. Sí, sí. La harina aquí en España nosotros le decimos a la materia prima que es extractada con solvente, que tiene alrededor de un 1 o un 2% de grasa, mientras que la torta es extractada por presión, por presión, por un tornillo, digamos, que la apachurran y le sale toda la grasa. La presión no es lo suficientemente eficiente y entonces le deja una cantidad de grasa un poquito más alta. Digamos que tortas de colzas con un contenido entre un 7 un 8% de grasa es habitual. Esa grasa es aceite de colza, que tiene un valor energético altísimo. Entonces, compensa muy bien la colza sería un producto, yo creo que a elegir si en un momento dado hubiera la necesidad de hacer pienso sin soja. Vale. Visto la situación que hay con la crisis sanitaria, la restauración paralizada casi completamente, el turismo paralizado casi completamente, claro, ahí se ha entendido, ¿no?, que se ha alargado los procesos de engorde de los animales para que no haya una matanza tan urgente y tan rápida por el tema del consumo. Eso es lo que se ha entendido, o se me ha dado a entender en diferentes entrevistas. Es decir, ¿qué repercusiones tiene o sea, qué recursos tiene esto en el sector y, sobre todo, en qué especies se ha visto más relevante este aspecto, esta bajada de... Mira, el problema de la falta de movilidad, de la falta de movilidad de todo, de la gente y del turismo, solo recordarle a la gente que no es de aquí, España recibe 70 millones de turistas al año, con lo cual con una media de estancia en el país de 3 días, con lo cual quiere decir que algún kilito de pollo, alguna alita de pollo se tienen que comer, pues no creo que pasen 3 días sin comer nada. Beben mucho, pero también algo comen, ¿no? Entonces sí que es importante, todo ese consumo no va a estar, ya no está, pero es que no va a estar. Entonces yo creo que la preocupación que tiene el sector tiene una base lógica. En principio, las especies más afectadas que ya están y ya fueron afectadas antes son el ovino y el caprino. En el momento que se cerró la restauración, el ovino aquí en España lo que se consume básicamente se consume en restaurantes y el caprino todavía más. La producción de ovino y caprino de carne en España está muy tocada. Actualmente está muy mal. Ya no es el hecho del precio, es el hecho de que no le sacan los animales. O sea, tienen un problema grave. Eso actualmente, y más o menos pasa con todos los cortes de... Mira, me dice Jorge de Saja, que son 76 o 77 millones de turistas, para ser exacto. Gracias, Jorge. Sí, y en su entrevista dijo que comían carne 3 veces al día. 3 veces al día, pues mira. Entonces, lo cual quiere decir que todavía más exagerado el asunto, ¿no? Lo que te contaba, ¿no? Que el problema del ovino y el caprino, y en un futuro yo creo que el vacuno también está muy tocado, porque el vacuno de corte fino, el vacuno no del día a día, sino el vacuno de corte fino, pues prácticamente todo se va a restaurantes. Entonces también por ahí tendrán problemas graves hasta que se solucione el tema de los restaurantes, pero de todas maneras se generará un problema. Y en la parte de pollos, digamos que es el consumo hacia lo bestia, pues mira, actualmente ya está pasando, porque el pollo de asador ha desaparecido del mercado, los asadores están cerrados, con lo cual
toda esa parte de animal pequeño no se está produciendo, con lo cual no hay, aquí en España se llama clareo, es el quitar los pollos a una determinada edad y que el cebo siga. Con lo cual, tú puedes meter un poquito más de pollos por metro cuadrado al principio para que después se cumplan los metros cuadrados al final por animal. Esto, pues lo que te hace es que tienes que meter desde el principio menos animales. Por un lado, la producción baja, con lo cual se genera todo lo que se tiene que generar, muchos problemas, pero además es que el consumo, tampoco hay suficiente consumo, porque yo creo que sí es una alternativa muy importante. Mira, y otra de las cosas que me dicen es el cerdo ibérico. Sí, el cerdo ibérico está fatal, fatal. También es de los que están muy tocados, sobre todo el cerdo ibérico de cebo, los que están en venta continua. Estos Sí. están terribles. Ya lo dijo Víctor en la entrevista que hiciste la semana pasada. La verdad es que es grave, la situación del ibérico es grave. Sí, y mañana a las 6 de la tarde entrevistamos desde Porciniu Revista a Elena Dieguez, que es la directora técnica de Aceriber, Sí. la Asociación de Productores de Cerdo Ibérico, que tuve la ocasión ayer en concreto de hablar 10 minutos con ella para coordinar la entrevista, para que todo estuviera en marcha, y me acuerdo que me explicaba eso precisamente, que está muy preocupada con los de cebo, Sí, los que se sí. llaman industriales, porque estos sí que... Sí, la parte, mira, la parte siendo de los males el menos, la parte de animales de, digamos, de alto precio, por no decir alta gama o baja gama, la gama es, más o menos todos los productos tienen la calidad que necesitan, ¿no? Digamos que el cerdo ibérico caro, el que se hace con bellota, De Montanera, es que llaman de Montanera. el cerdo de Montanera, se ha defendido bien porque no es su época de venta. Sí, bueno, no solo es el tipo de venta, sino que estos son procesos de duración de 4 años. Ya se hizo el sacrificio en febrero, casi todo, está todo sacrificado antes de la crisis. Creo que ahí el de Montanera sí que igual ha sufrido menos y tiene más tiempo, ¿no? Para que se recupere esto, pero el de cebo no, que es lo que nos dirá mañana, imagino. Elena, di. Vale. Mira, dicen del cierre de algún matadero de pollos en el país vecino puede ayudar a nuestra producción. Sí, es posible si le logramos vender. Hay que acordarse que el gran productor de pollo de Europa es Polonia. Entonces, Polonia está igual que nosotros estamos queriéndole vender cerdos a nuestros vecinos franceses, los polacos estarán queriéndoles vender pollos. Ya. Aunque entre medias se tengan que saltar a los alemanes, pero sí. Sí. Bueno, en Estados Unidos se han cerrado algún matadero de pollos y de cerdos, especialmente por eso, pero es por el tema del coronavirus. Yo, por lo que entendí de la nota de prensa que lanzaron, era porque no podían trabajar, tal como tenían organizado, no podían trabajar. Sí. Tuvieron que cerrarlo por un tema no de consumo, sino del personal. Del personal, sí. Aquí hubo, en las noticias, hubo una pequeña noticia sobre el matadero de Binéfar. De el que es de terneros. Una noticia en la que salió, pero el matadero sigue funcionando. Se han tomado las medidas y parece que sigue adelante. Yo sé que no tienes una varita mágica, ¿eh? Y nada tiene nadie, porque además una cosa que... Mira, Polonia tiene la exportación prohibida. Sí, sí, claro. Sí. Actualmente, bueno, sí, yo sé que no tienes la varita mágica, pero aquí tienes... ¿Tú cómo crees que vamos a salir de toda esta crisis? ¿Cómo se va a ver resentido el consumo más allá de esta crisis sanitaria? Cuando abran todos los restaurantes y vuelva la normalidad, porque una de las cosas, una corriente que hay bueno, con gente que conocemos hay de todo, hay gente que es muy fatalista y gente muy positiva, ¿no? Pero hay una parte de la corriente que dice que nos ha demostrado que las crisis siempre se olvidan. Y pasamos una crisis inmobiliaria, volvemos a comprar, pasamos la gripe española, volvemos a salir y dicen que esta aquí la vamos a volver a pasar igual, ¿no? Entonces, ¿pero crees que se va a ver afectado más allá el consumo con esta crisis? Yo quiero creer que se va a recuperar. A mí
a mí lo que me da miedo no es la cantidad del consumo, sino el que se va a quedar, siempre en estas crisis hay un reajuste de las empresas. Y yo creo que aquí las empresas grandes tienen más capacidad de aguantar estas crisis que las empresas pequeñas y medianas, con lo cual habrá otro hacia quedarse en menos manos la producción. Y esto, quieras que no, para el mercado no es el ideal. No voy a decir abiertamente que está mal, pero yo creo que no es el ideal. No, yo creo que mientras más abierto sea el mercado, mejor. Vale. Pero yo creo que el consumo no tiene el consumo de proteína animal ha tenido ahora una caída por el coronavirus, pero no es su enemigo el coronavirus. Hay otros enemigos, ¿no? Hay otros enemigos por ahí que es posible que eso sí que hagan, que es lo que realmente preocupa al sector. Sí, yo tengo alguno, por ahí yo pensaba que siempre lo digo en las entrevistas, pero a ver si tú coincides conmigo. ¿Qué enemigos ves tú por ahí, más importantes que el coronavirus? A mí me preocupa la imagen que tiene la gente con respecto la gente que se está convirtiendo sin motivo, o por lo menos sin motivo aparente, a hacerse veganos o vegetarianos. No veganos, vegetarianos, porque los veganos es una posición política, no. Digamos vegetarianos. Hacerse vegetarianos, ¿por qué se están haciendo vegetarianos? Muchos de ellos es porque piensan que los animales contaminan mucho. Yo creo que esta crisis ha dado un ejemplo claro que los que contaminan son los humanos, básicamente los coches. Porque se ha visto que la reducción del CO2 y la reducción, incluso los pajaritos aquí en Tres Cantos, los pajaritos cantan más bonitos. Sí, sí. Bueno, y hasta los jabalíes se atreven a ir en las ciudades. Se veían imágenes en Londres con los jabalíes en la ciudad. Sí, sí. Está claro. Ahí, por ejemplo, en la COP, ¿esta crisis os ha hecho cambiar los turnos, la manera de trabajar o algo? ¿O es igual? No, nosotros tuvimos que ajustar un poco el tema de los periodos de trabajo. Alargamos el horario, aunque producimos los mismos kilos, alargamos el horario para que no coincidan en planta tanta gente. Igual que hemos intentado alargar un poquito el tema de la carga y la descarga. Sí que hemos tratado por todos los medios de que en la planta haya la menos gente posible. De todas maneras, las plantas de premezclas, las plantas de premix, son plantas bastante automatizadas que tienen muy poquito personal. Nosotros en planta solo tenemos 5 personas trabajando habitualmente. Por aquí te preguntaban que por qué era una opción política los vegetarianos. Yo me imagino que te referías más que es una opción más sociológica, ¿no? De mentalidad, ¿no? Supongo. No. Lo que dije lo digo. Lo que dije lo digo. El ser vegano es una posición política, es totalmente de criterios. No me refiero política a ser política de partido. O sea, no me refiero a que son de Izquierda Unida o del PP. Eso me da igual. Sí. No es eso. Es una posición política en cuanto a su relación con el resto de los humanos. Porque a mí no me molesta que sean veganos, al contrario, me parece perfecto. Pero a ellos sí les molesta que yo me quiera comer un chuletón. Sí. Entonces... Sí, bueno, mira, te tengo que decir una anécdota que nos pasó a nosotros nosotros organizamos el Porciforum en Lérida, lo hicimos en marzo este año, y cuando era el Porciforum se presentaron en la puerta, en la calle, pues un grupo de veganos protestando, ¿no? Sí. Y claro, nosotros organizamos, yo lo entendí, nosotros lo entendimos, bueno, es una posición, claro, pero vienen, claro, yo tuve que salir a decirles, mira, que no pasa nada, pueden estar aquí, pueden promocionarlo, pero quizás ellos, a un sector veterinario de producción animal, no es al que van a convencer. O sea, igual.
Sí, es lo que te digo, el manifestarse abiertamente en la calle, en una reunión de veterinarios, sí que es una postura, mira, me dice Esther que es Esther. una postura más ética que política. Bueno, sí, ética en cuanto a su relación con la gente. Estoy de acuerdo. Acepto pulpo como animal de compañía. Bueno, vosotros con esta crisis sabéis, claro, vosotros fabricáis correctores y Sí. formuláis, ¿habéis notado bajada de fabricación? Al principio incluso hubo subida. Es curioso, pero al principio incluso hubo subida. No, actualmente sí que va a haber un reajuste, seguramente, sí. Nosotros hemos notado una pequeña baja, pero también es cierto que uno de nuestros grandes socios es un gran productor de pienso para animales de campo. Y esta primavera aquí en España ha sido maravillosa. Entonces, el hecho de tener una primavera tan bonita en el sur, bueno, en todos lados, pero en el sur principalmente, hace que esa parte de pienso que hacíamos con, que aquí les llamamos tacos, son los pellets estos grandes que se tiran en el campo, estos este año se ha reducido muchísimo. O sea Claro, que hay dos. Primero, que ha bajado realmente la producción y otro, que el año está siendo muy bueno. permíteme entrar en un concepto muy básico, pero que yo a veces me confundo. O a lo mejor no sabemos diferenciar. ¿Qué diferencia ves tú entre lo que es cuando hablamos de nutrición animal o hablamos de alimentación animal? Bueno, mira, digamos, para hacerlo sencillo, la nutrición lo que sienta son las bases, el conocimiento, digamos que la frontera está entre en el comedero. Del comedero para afuera es la parte de alimentación y del comedero para adentro es la parte de nutrición. La parte de nutrición sienta las bases de las necesidades de los animales y la alimentación lo que te dice, lo que te enseña, es la forma en que tú se lo debes de presentar al animal para que se lo coma. ¿Cuál de las dos es más importante? Yo creo que las dos son igual de importantes, porque son como dos pilares que sostienen a lo mismo. En realidad tú puedes tener un conocimiento en fisiología enorme y estoy pensando en nuestros compañeros que hacen nutrición humana, que tienen un conocimiento enorme en la fisiología de la digestión y en la fisiología de todos los metabolismos que existen, y sin embargo, si no conoces las fuentes con las que vas a cubrir esa necesidad, pues es muy difícil de llegar a buen término, ¿no? Tú necesitas forzosamente un conocimiento y un buen conocimiento de lo que es tanto el origen de las materias primas como la forma en que se lo vas a presentar al animal. Esto es muy importante. Son las dos se deberían de fusionar en una sola cosa, pero es complicado, ¿eh? Claro, Yo entiendo. eso a muchos formuladores igual os obliga a ir a las granjas y ver un poquito cómo trabajan. De hecho, si no eres una persona activa en eso, tu trabajo se queda bastante mermado. Y otra cosa que tenemos que hacer, que es una de las necesidades y de las cosas que desde los departamentos de nutrición siempre pedimos, son los números, los resultados. No solo los resultados en cuanto a la estabilidad y a la salud animal, que para nosotros es importantísimo, no hay que olvidar que nosotros somos veterinarios y es nuestro objetivo, pero también en cuanto al beneficio que el negocio le está dando al ganadero. Entonces nosotros tenemos que de alguna manera casar el hecho sanitario y el hecho productivo con el hecho económico. Esto es así. Si no tenemos conocimiento de los números y de los resultados que estamos obteniendo con una nutrición y alimentación determinada, no sabemos por dónde vamos. Ya podemos ser los que más hemos leído el NRC, el INRA, el CVB, todos las publicaciones de los grandes centros que no, no vamos a tener un buen desarrollo profesional. Sí, 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 básicamente sí. Sí hay que ir a las granjas.
no deja. Sí, porque muchas veces el formulador tiene la imagen de la persona encerrada en el despacho, con el ordenador, con las dietas, ¿no? Y no es tanto eso, ¿no? Quizás ya, eso igual era antes, ahora no es tanto eso. Sí, también tienes que hacerlo y también te tiene que gustar, ¿eh? Una de las cosas que yo he visto en uno de las funciones mías dentro de NACOP ha sido formar gente para los diferentes socios, para los departamentos de nutrición de los diferentes socios. Entonces he tenido la oportunidad de tener mucha gente relacionada conmigo, ¿no? Y es curioso ver que la parte que más me gusta a mí, digamos, es que es la parte del trasteo con el programa, con la formulación, con el cómo quedan los aminoácidos, como dice José Ignacio Barragán, cómo queda el cuarto decimal de la valina. Eso a mí sí me gusta, yo soy capaz de quedarme horas haciendo un pienso y me gusta. Eso no a todo mundo le gusta, porque sí que necesitas tener eh, paciencia. Ya. Yo creo que ahí la sangre mexicana me ha ayudado mucho. Procuro no ponerme el sombrero así, sino un poco más así y tratar de ver lo que estoy haciendo. Sí, sí, pero necesitas paciencia y hacerlo con calma. Pero igualmente te digo, o sea, tienes que ir a ver a los animales. Es que no hay otra manera de trabajar. Son los que te dicen la verdad. Yo, por lo que te conozco, sé que tú eres bastante inquieto con buscar nuevos ingredientes para nutrición animal. ¿Eso es algo que te ha gustado? Sí, O me da la sensación ahí por las sí, conversaciones que he tenido contigo. sí. Entonces, ¿qué destacarías? Sí? ¿Qué nuevos ingredientes tú destacarías aquí para la nutrición animal? Mira, a mí me gusta contarlo porque yo soy veterinario y entonces yo hice el doctorado en la escuela de agrónomos. Y cuando entré en la escuela de agrónomos, había dos cosas que me tenían mártir. Una era la estadística, que ese cuando me empezaron a hablar la primera clase de estadística en el doctorado y me dijeron que la esperanza matemática de la chi cuadrada, yo dije, yo no sabía ni que había esperanza matemática. No la conozco yo, esa esperanza. Entonces, pues, y otra de las cosas que siempre me ha llamado mucho la atención, que nosotros no tenemos esa formación, es el conocimiento de las materias primas. Y yo creo que por esos detalles, me he vuelto un friki de las materias primas. Me gustan mucho el conocimiento de las materias primas. Y yo creo que hay en los subproductos agroindustriales, hay una fuente grande de trabajo. Todavía hay un desconocimiento bastante grande en todo lo que son los subproductos agroindustriales que de una manera u otra tienen que tener cabida en la alimentación animal. No me estoy refiriendo exclusivamente a los rumiantes, ¿eh? Por ejemplo, por decírtelo de una manera, la harina de galleta. La harina de galleta es un producto que no tiene por qué entrar en rumiantes. Es más, si cuando lo utilizas, por la fama que ha cogido, por el precio que tiene actualmente, es mucho más interesante que entre lechones o en piensos de primeras edades, de pollos, que en el resto de los animales. O sea, eso quiere decir que tiene un valor energético y un valor proteico, un valor nutritivo muy alto. Bueno, no todos los subproductos son harina de galleta, pero, por ejemplo, un producto que siempre había estado pues muy criticado y muy apaleado es el orujo de aceituna. Con todos los cambios que ha habido en la industria de la producción de aceite de oliva, el subproducto que se encuentra ahora mismo ahora te contesto, Ana. Es un producto que se encuentra ahora mismo en el mercado. Es un subproducto muy diferente al que se tenía en las tablas. Entonces, yo creo que una de las cosas buenas que ha hecho la FEDNA ha sido arreglar esas pequeños detalles, ir arreglando esos pequeños detalles, ¿no? Ana nos preguntaba sobre El azúcar añadido. el exceso de azúcar
en la harina de galleta. Todos los subproductos tienen este problema. Todos. No el exceso de azúcar. Me refiero a que en determinados momentos pueden tener un exceso de algo. Por ejemplo, la harina de galleta puede tener un exceso de azúcar que sí, si no lo tenemos en cuenta, sí perjudica. Si lo tenemos en cuenta y nosotros sabemos que la harina, que ese lote de harina de galleta tiene un 5, un 10, un 15% de azúcares solubles, pues lo tenemos en cuenta y lo metemos en lechones, que es donde se va a aprovechar realmente. Pero si en lugar de tener azúcares solubles, tiene sodio, que también es más o menos normal, pues tiene ese problema, que es lo que nos pregunta uy, quién sabe quién es. Nos hablan de la sal, sí, pues un problema es el sodio, ¿no? Cuando tú en la panadería, en la fábrica de galletas, hacen una partida de galletas saladas, que por cierto a mí me gustan mucho. O sea, hacen una partida de galletas saladas. Esa partida de galletas saladas obviamente le echan sal. Entonces una parte de esa harina pues va a tener un contenido en sodio muy alto. Pues también puede generar un problema. Entonces, realmente el problema del uso de los subproductos es tener la confianza con el proveedor, porque yo aquí me podría tirar el rollo que nos tiramos todos de que hay que conocer la materia prima antes de entrar. Mentira. Cuando nosotros tenemos acceso a los análisis de las materias primas que nos están llegando, ya el pollo es un potito que se lo están dando a un niño. O sea, no, seamos justos. Nosotros tenemos que ir a que los proveedores tengamos suficiente confianza con ellos para que los proveedores nos digan, oye, esta partida va a salir con más sodio, porque ellos sí que analizan las partidas, va a salir con más sodio que el resto de las partidas. Y entonces tú ya sabes dónde ubicarla. Pues para eso tienes que ir pues haciendo una catalogación de proveedores. Nos quedan 5 minutos, me gustaría hacer un par de preguntas. Una, que también yo la tenía, ibas hablando y tenía pensado en eso, pero un tal SBM, que por las iniciales me imagino quién es, están preguntando sobre los insectos, que se ha puesto muy de moda, se hablan en todas las revistas. ¿Qué opinión tienes de eso? Yo de todas estas cosas soy bastante crítico. Yo creo que como parte de investigación y como parte de un futuro, ni siquiera a medio plazo, sino un futuro casi a largo plazo, no dudo que sí haya que seguir trabajando en esto, porque la investigación tiene que hacer muchas pruebas para tener resultados. Hay que probar mucho, mucho, mucho para que salgas con un resultado bueno. Pero lo que sí es que yo creo que por los años y por los pocos años que me quedan ya de vida laboral, digamos que yo sí que pienso que las cosas tenemos que ir paso a paso. Yo creo que hay una oportunidad antes de empezar a trabajar con proteínas sintéticas, proteínas de laboratorio, con harinas de insectos. Primero hay que aprovechar todo lo que tenemos. Mira, yo le dedicaría bastante más dinero al aprovechamiento de los cultivos, de los desperdicios de los cultivos. Por ejemplo, cuando hablas con los naranjeros, es increíble la cantidad de naranja que se tira y la poca, en proporción, la poca naranja que llega al mercado. Toda esa naranja hay muchísima parte que se queda tirada en el suelo. Bueno, de alguna manera yo creo que habría que tener objetivos claros, ¿no? Yo creo que a medio, largo plazo. Esto no quiere decir de ninguna manera que no se investigue en la obtención de proteína de insectos, ¿eh? Que en un momento dado pues pueden ser la solución, sí, por ejemplo, para la producción acuícola. Ahí sí, que digan tú, oye, pues ya no tenemos o no debemos de hacer harina de pescado para que se la coman los propios pescados. Vamos a hacer una harina que lo sustituya. Bueno, pues insectos. Bien, vale. Sí. Mira, una cosa que quería decir, yo tengo un compañero aquí en la revista que lleva la revista de rumiantes, se llama José Antonio Silva, es gallego y le encantan las vacas. Sí. Por eso diga. Entonces me gustaría presentártelo porque quería participar antes contigo, pues soy el formulador
para piensos de alimentos, de rumiantes, y tenía alguna duda, me ha dicho que si te voy a hacer la pregunta, he dicho, pero voy a llamar a él y que te la haga él. Un momentito, solo nos quedan 2 minutitos, un segundín. Mira, te lo presento por aquí, que sigues todavía. Aquí lo tienes. Hola. Mira, es José Antonio Silva. ¿Qué tal, Fernando? Encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Muy bien. Casi paisano. Sí. Allí hay gallegos, hay muchos por allí, ¿no? Aquí en esta casa, sí. Aquí en esta casa, justamente. La contraria es gallega, de Lugo. Sí. Sí. Buena facultad. Mi familia política toda es de Lugo, de un pueblecito de Torneiros, de Lugo hacia Ribadeo. Muy bien. Bueno, yo te quería hacerte un par de preguntas. Tenía una sobre vacuna de carne y una sobre vacuna de leche, a ver si nos da tiempo. Sobre vacuna de carne, quería saber tu opinión sobre el uso de paja en el cebo de terneros. Mira, una de las cosas que con el tiempo vas aprendiendo es que esto es un negocio. Entonces, el hecho de no dar paja en los cebaderos ya desde hace mucho tiempo se prueba, ¿eh? Esto se empezó a usar en el barley beef en Inglaterra hace 50 años, o sea, no es una que ahora nueva. Entonces, lo que sí es necesario es que si tú tienes un problema para no, y la decisión tuya es que no tienes paja y tienes que seguir engordando o quieres seguir engordando tus animales, la utilización de pienso solo es una alternativa real. Pero yo lo que sí creo que es claro es que los animales están mejor con paja. Y sobre todo esto es un negocio. Si tú logras hacer un pienso que los animales consumiendo más o menos 9 kilos de media a lo largo del cebo, entre 8 o 9 kilos de materia seca a lo largo del cebo, sea rentable, si es rentable, bienvenido sea. Yo creo que los animales logran acostumbrarse a no comer paja. Nos dio en el Nutriforum pasado, nos dio una charla muy bonita, nos dieron una charla muy bonita sobre la utilización o no de forraje en el cebadero, y el profesor de la Escuela de Bellaterra nos decía que él era un convencido de que hay que dar forraje, de que es necesario dar forraje. Yo de todas maneras en eso te digo, yo lo he visto a nivel práctico, funciona, los animales salen, engordan, pero todas las veces que lo he visto ha sido caro. Y esto es un negocio. Nos queda solo un minuto y nos echa Instagram, ¿eh? ¿Tienes un vale. Pues no. Rápido, a ver, solo que no se va a responder tan rápido, pero bueno, era un poco, si podías comentar un poco la relevancia o cuál es la mejor manera de manejar la nutrición de cuando las vacas pasan de secado a producción. El periodo de transición es lo más bonito que hay en la nutrición, es lo más bonito. Yo les recomiendo leer a un autor, Grumer, es un autor americano que tiene varios artículos, se escribe como suena, Grumer. Bueno, a lo mejor lo que no es que no se pronuncia así. Grumer es un autor americano que la verdad es que vale la pena leerlo. El periodo de transición, el hecho de pasar de comer 12 kilos a comer 27, el hecho de producir nada a de repente ponerte en 2 semanas, producir 60 litros de leche al día, eso genera un estrés metabólico tan importante en el animal que todo lo que hagas para favorecer que esa etapa el animal logre comer lo que necesita es una maravilla, lo que sea, mejorar la calidad de la mezcla, mejorar la calidad nutritiva, hacer un pienso diferente. Ahí estás, Fernando. Se nos ha cortado, ¿eh? He tenido que hacerte por lo que puedas acabar de responder la pregunta. Te lo agradezco mucho, Luis, porque además estaba el momento en el que me estaba emocionando. Nada, simplemente eso, el hecho de que en ese momento justo de ese periodo
que a nivel de todos los animales, yo creo que es el momento clave de la nutrición animal, es cuando la vaca de leche rompe a producir, porque en un periodo muy, muy pequeño de tiempo, las demandas son totalmente diferentes, pero totalmente, no solo en cantidad, sino en calidad. Entonces, por ejemplo, el rumen tiene que adecuarse a los procesos fermentativos que tienen que tener efecto dentro del rumen y que durante la época anterior no lo había tenido. Porque tú calcula que como dice el dicho, lo que caga el mulo, lo que come el mulo. Y tú imagínate, él para producir esa cantidad de leche, para producir esa cantidad de leche que tú le demandas, que tiene que la cantidad de pienso que come es enorme. O sea, pasa de consumir 14 kilos de materia seca a empezar a consumir 27, 30 kilos. Con lo cual, eso quiere decir que tiene que haber una velocidad de tránsito, porque lo que entra tiene que salir. Adentro tiene que salir, ¿no? Entonces, bueno, una parte importante, la otra se aprovecha y por eso produce leche, ¿no? Pero eso quiere decir que la velocidad de tránsito de la partícula a través del rumen tiene que ser muy rápida, ya cuando empieza el consumo grande de materia seca. Esa velocidad de paso a través del rumen tiene que venir compensada porque se aproveche esa partícula. Leche. Entonces, cambia toda la fisiología ruminal, no solo cambia la de ella, cambia toda la fisiología ruminal. Ella empieza a movilizar calcio de los huesos, todo el metabolismo se le desajusta, no me extraña que estén de muy mal humor, todo se vuelve dentro de la producción, se vuelve, por eso te digo que es una maravilla, el momento ese es una maravilla. Es realmente, y todo lo que se haga, tanto en nutrición como en alimentación, es bienvenido sea. Se ha trabajado, por ejemplo, hay líneas de trabajo muy diferentes. Los americanos trabajan mucho con la incorporación de aditivos. Un aditivo que es muy, muy bueno para todas estas cosas es la betaína, porque al ser un donante de grupos metilos, o sea, al ser un aditivo que va directamente a hígado a favorecer el metabolismo hepático, viene muy bien para todas esas cosas, justo para esos momentos. Como decía, los americanos son muy de dar eso, y aquí en Europa somos un poco más cuidadosos, yo creo que porque los grandes centros de investigación no están en España. Si estuvieran en España, yo creo que nosotros también tenderíamos a hacer más o menos lo que hacen los americanos, pero como los grandes centros están en Francia y sobre todo en Francia, pero en Francia, en Alemania, en Holanda, y ellos tienen una base forrajera más grande, lo que tratan siempre es de aprovechar esa base forrajera, ¿no? Con lo cual, aquí la tendencia del periodo de manejo, del periodo de transición, es a incorporar esa dosis de pienso que necesita la vaca para empezar a consumir. La verdad es que todo lo que hagas es bien recibido por el animal. Lo aprovecha y lo expresa con la producción. A mí siempre me ha llamado mucho la atención en casa de mi cuñado, que de repente me deja jugar con los datos. Y de eso que llegas, empiezas a jugar con los datos y ves una vaca que produce 70 litros al día. Y dices, esta vaca producirá 70 litros al día un día. Luego lo ves y esa misma vaca está manteniendo esos 70 litros durante casi 15 días. Entonces, la cantidad de energía y de proteína y de calcio que tiene que metabolizar esa vaca, no digamos el movimiento de agua que tiene que hacer. Y una parte muy importante de la leche, aunque no nos parezca, es el agua que consume. O sea, todo eso, y hace apenas 15 días, allá atrás, nada, estaba gestando un animalito que ya lo tuvo,
que además ha tenido el esfuerzo del parto y ahora está produciendo 70, es una maravilla. La naturaleza es una maravilla, la verdad. El desarrollo genético que ha tenido es increíble. Guau, la pregunta va directa, ¿eh? No lo vi. ¿Cuál es tu opinión de la utilización de enzimas fibrolípticas para el vacuno lechero? Pues es de la pasada, del Nutriforum pasado. Yo creo que va a llegar un día en que se van a utilizar. Se van a utilizar de manera, además, genérica. Yo creo que sí. Yo creo que es justo que los animales, darle a los rumiantes, favorecerles la capacidad de desdoblar el forraje lo más posible en nutrientes aprovechables. Sí, yo estoy seguro. Y fibrolíticas más del tipo de las que hacen bueno o lo malo, digamos. De las que rompen estructuras más lignificadas. Porque es lo que más hay a nivel mundial. O sea, en el momento en el que se consiga eso, por ejemplo, los pastos tropicales se van a aprovechar muchísimo más que lo que se están aprovechando actualmente. Uno de los problemas que tiene la planta, el trópico, es que la lignificación de las plantas es motivada por la edad, pero también por el calor, por la temperatura media. Entonces, por eso las plantas de climas tropicales tienen un contenido en lignina tan alto. Pues su digestibilidad es mucho menor. Entonces, todo el hecho de introducir, aunque sean externas, ¿qué más te da? Una serie de cosas que te pudieran romper eso y que el animal lo aprovechara, nosotros no nos los vamos a comer. Y en cambio, a lo mejor 1 kilo de maíz, en mi tierra haces unas tortillas muy buenas. Déjame aprovechar que yo vengo del sector avícola, principalmente, el arranque del pollito se me han dicho que era muy importante, la nutrición de la alimentación. Claro, vosotros, uno de los principales, socios y clientes, es un gran productor de pollos de España. Tú supongo que tienes experiencia en eso. ¿Qué puedes decir de eso en cuanto a la nutrición animal en el arranque? Hola, Jorge. Este fue compañero mío en el doctorado, Jorge Rubio. No, el pollito de un día, si tú logras hacer una nutrición buena del pollito de un día, el resto de la vida del pollo, que es rapidísima, la llevas ya mucho ganado, muchísimo ganado. Es importantísimo. En los arranques en pollos, yo creo que no se les ha dado todavía, igual que en lechones, sí que hay pues prácticamente hay hasta una industria especializada en la producción de piensos de lechones, no prácticamente, hay una industria especializada en la producción de piensos de lechones. En avicultura no se le ha dado tanta importancia y es importantísimo, ¿eh? Es importantísimo la calidad de la proteína, el contenido energético, todo es muy importante. Y es muy importante que el pollito rompa a comer lo antes posible, porque de eso depende el futuro, su futuro. Tú sabes bien, Luis, es que a ese animal tú le exiges que pese, que prácticamente gane, que llegue pesando más de 100 gramos al séptimo día, cuando entró pesando 40. Sí. Eso quiere decir que tiene que deponer una cantidad de músculo y hueso enorme. Entonces sí que es muy importante, en esos momentos es muy importante. Y aunque Gonzalo ha hecho muchas investigaciones en este campo, yo creo que todavía faltan cosas por hacer. Y esperemos que la gente que viene detrás, los alumnos de Gonzalo y los que no son alumnos de Gonzalo, que empiecen a trabajar en esto, empiecen a darle un poco más de importancia a los arranques de pollos. Porque sí, es muy, muy importante. Sí, tuvimos a Gonzalo el viernes pasado, hace unos días con nosotros aquí, y precisamente le preguntaba esto sobre sus alumnos, ¿no? Que cómo iban saliendo, y él dice que ya se preocupa de prepararlos bien. Pues de preparar bien para que trabajen. Si me permites, el título el autor del libro lo voy a deletrear aquí para que la gente que está lo pueda ver, incluso alguno que lo pregunta. Grumel.
Es G-R-U... M-E-R, Groomer. Groomer, mira, lo he puesto yo, ya lo he puesto yo aquí. Luis Aguirre soy yo. Groomer, así lo pongo, para que la gente no... Sí, simplemente que pongan en el buscador, pones Groomer, Transition Period, porque es que tiene que ser en inglés, porque el español prácticamente no existe. Ya. Bueno, aquí tienes aquí a Javi, que te dice, ¿crees que se va a pagar la leche en España por la cantidad de sus componentes? En tal caso, a grosso modo, ¿cómo producimos la leche alta en porcentaje graso con las producciones actuales? Esperemos que sí se siga pagando por su materia seca y esperemos que la industria no se quede en favorecer a la gente que entrega muchos litros. Yo creo que es importante porque la industria quesera es muy importante en España. Bueno, en España, en toda Europa es muy importante la industria quesera. Y yo creo que el contenido de leches altas en grasa, aunque vayamos mucha investigación, mucho rollo, siempre las cosas más o menos básicas, me estoy quedando sin batería, siempre las cosas básicas son las que dan unas respuestas más claras. Si tú quieres tener una cantidad de grasa alta, es conveniente que la base forrajera no disminuya. Dar una base forrajera muy buena, pero tener en cuenta que la base forrajera es muy importante para la síntesis de grasa en la leche. O sea, la cantidad de ácido acético que se produzca en el rumen es necesaria que aumente para que el contenido en grasa de la leche aumente también. Esto es así. Entonces, el hecho de dar forrajes para mantener producciones de este tipo de las que yo hablaba, es necesario tener forrajes muy buenos. Por eso en California tienen las vacas que tienen, porque tienen silo de maíz lleno de alfalfa. Entonces, ese es si tú tienes un forraje de esa calidad, pues claro que vas a lograr producciones muy altas y con un contenido en extracto seco bastante alto. Te hemos exprimido un poco, ¿eh? Ha sido una entrevista la más larga que hemos hecho. Y mira que yo pensaba que no iba a ser larga, pero es la más larga que hemos hecho. Me encanta, Luis. Tú sabes que mi mujer habla mucho. Y entonces cuando tengo oportunidad de hablar, y más aquí en mi casa, es una maravilla. Me has dejado hablar. Te tengo que decir, hemos tenido ahora la segunda conexión, como ya hemos acabado, se ha conectado menos gente, pero la primera hemos tenido 70 de media todo el rato, o sea que para hacer una entrevista de nutrición es un número muy alto. Pues qué bueno. Seguidores. Esperemos que se hayan divertido. Sí, pues sí. Bueno, no, ha sido muy interesante. Tengo un amigo muy bueno que trabaja también en este sector nuestro que dice que cuando no te diviertes trabajando no vale la pena hacer nada. Y es verdad, hay que divertirse. Sí, porque pasamos la mayor parte de nuestro tiempo la pasamos en el trabajo. La pasamos en eso y la verdad es que nuestro trabajo es muy divertido. Sí, sí. Y además a mí me gusta como a ti, a mí me gusta, aunque nos dedicamos a hacer revistas, cuando un compañero dice voy a hacer un reportaje a una granja y me gusta ir a la granja, meter las narices y ver cómo... Y ver dónde están y qué hacen. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Nada, gracias a ti, Luis. Esa entrevista ahora va a estar colgada en el canal de YouTube de NutriNews en español, a partir de, normalmente pasado mañana, si todo va bien. ¿Vale? Para que todo el mundo nos pueda ver en diferido y que oiga todas las tonterías que he dicho yo, que he dicho unas cuantas. Perfecto. Vale, cuídate. Muchas gracias, Luis. Gracias. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Chao.